Queridos hermanos, les saludo en el glorioso amor de Cristo y deseo para cada uno de ustedes las más ricas bendiciones de parte del Padre. Hoy, en nuestro día de estudio bíblico, compartiremos lo que es el estudio del libro de Jonás, el cual ya venimos realizando hace algún tiempo, considerando en este capítulo 2 la oración de Jonás. La semana pasada vimos algo en relación a esto, que desde el profundo de la mar, dentro de este gran pez que el Señor, el Dios Todopoderoso, proveyó para que tragase a Jonás después de ser lanzado a las aguas del mar, ahí Jonás levantó su voz a Cristo, a Dios, levantó su voz al Dios Todopoderoso, a Jehová, para clamar a Él y pedir de Él auxilio, ayuda. Aunque podemos considerar algunos puntos claves de esta oración, hoy vamos a detenernos en lo que es la oración de Jonás y este tipo de oración, y cómo es necesario también que nosotros como creyentes no olvidemos la trascendencia de la oración como medio de gracia dado por Dios para poder llevar nuestra vida cristiana. Antes de todo aquello, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias damos por este día de vida, porque ha sido bueno con nosotros, y solicitamos de usted misericordia y perdón por cada una de nuestras ofensas, nuestros pecados que abundan en nuestro ser. Sea usted guiándonos, Señor, para poder mejorar nuestro proceso de santificación y llegar a ser hijos fieles, útiles a su obra, dignos de ser llamados hijos. Padre Santo, que su palabra en esta hora habite en nuestras vidas, llene nuestros corazones para poder ser mejores, para poder atender el consejo que usted ha preparado y nos llene de su gracia. Padre Celestial, utilícenos conforme a su voluntad. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. El libro de Jonás es un libro bien especial, como ya hemos mencionado, y hoy trataremos de avanzar en lo que es este capítulo 2. Jonás, capítulo 2, empieza diciendo que Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Si nos damos cuenta, en todo el capítulo 1, Jonás no se detuvo a buscar a Dios. ¿Recuerdan? Que hasta el último momento él solamente huyó del mandato de Dios. En vez de ir a Nínive, fue a Tarsis. Eh, Ahí, estando en el barco en el cual subió para huir de la presencia de Dios, se echó a dormir porque no buscó, ¿cierto?, tener este vínculo con Dios en la obediencia. Más prefirió rebelarse contra Dios y huir de su presencia y de su voluntad. Hoy iniciamos con esta pregunta: ¿en qué momento buscamos a Dios? ¿Ha pensado en aquello? ¿En qué momento nosotros buscamos a Dios? ¿Es de una forma permanente, constante, rápida, o es una búsqueda lenta en el proceso de nuestra vida de acuerdo a nuestras necesidades? La verdad que la pregunta nace a raíz de cómo Jonás oró a Dios cuando estuvo dentro del pez, o sea, en medio de la dificultad. No oró a Dios antes. Dios le proveyó de distintos medios para que él se diera cuenta que se estaba equivocando. Mas él no reconocía su falta. Es algo que habitualmente ocurre en el hombre, la incapacidad de reconocer su falta. Por eso es necesario que nosotros evaluemos, revisemos nuestra vida en forma periódica y consideremos nuestras faltas y se las llevemos a Dios en oración para que Él nos perdone. Al reconocer nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos cada uno de nuestros pecados. Ahora, ¿en qué momento buscamos a Dios? Puse la definición: cuando estamos en dificultad, con alguna preocupación, etc. ¿Se ha dado cuenta que el hombre busca a Dios ávidamente cuando está preocupado, cuando está necesitado? Pone mayor ahínco en dedicarse a la oración, en dedicarse a la lectura de la Biblia, más cuando está en dificultad que cuando está en bonanza. ¿Le ha sucedido a usted? Cuando se ve enfrentado a la inquietud, pienso por ejemplo en el trabajo, cuando tenemos trabajo y de repente vemos que ese trabajo tambalea y nos causa una inquietud espiritual, ¿qué hacemos? ¿Dejamos salir lo malo que hay en nosotros? ¿O nos rendimos a la voluntad de Dios? Esa es la invitación.
Isaías 55:6 nos dice de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si nos fijamos y nos detenemos en este pasaje, es maravilloso porque ¿en qué momento buscamos a Dios? Dios siempre está disponible. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando pensamos en este texto de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, debemos considerar que Dios siempre está dispuesto para que el hombre lo busque, para que el creyente, sus hijos sobre todo, forma muy particular, puedan llegar a Él. Pero ¿en qué momento buscamos realmente a Dios? ¿Será necesario tener que pasar por tanta dificultad, por tanto problema para llegar a Él? Quisiera que hoy pudiésemos meditar en aquello. ¿Por qué pasar por dificultades si Dios está al alcance de la mano? Buscar para encontrar es el llamado. El capítulo 2 de Jonás, desde el versículo 2 al 7, habla de una oración desde la profundidad. Jonás fue sometido a tribulación y desde la profundidad del mar, en el vientre del gran pez, tuvo que someterse a Dios y buscó ayuda de Dios. ¿Se dan cuenta? Jonás pudo haber buscado la ayuda de Dios, haber pedido perdón antes de llegar a ese punto. Normalmente el ser humano, tanto el inconverso como el creyente en Jesucristo, en muchas ocasiones, especialmente el creyente en muchas ocasiones, espera llegar a un punto de vida espiritual nefasto, malo, para recién recapacitar y darse cuenta. Pasa por problemas, por dificultades, no obedece el mandato de Dios. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias que la palabra de Dios nos entrega, duda de aquello y se inhibe a realizar. El mismo hombre, el mismo ser humano, se obstaculiza el poder rendirse a Dios. Voy a compartir con ustedes algunos textos que están destinados para este propósito, para reconocer, por ejemplo, en Hebreos 4, en el versículo 16, se dice de la siguiente manera: Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos llegar confiadamente al trono de Dios y recibir de Él ayuda. Pero para eso hay que ir a Él. Tenemos que estar delante de Dios y reconocerle como el único ayudador, como el único ser que puede asistir nuestra vida. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es tu problema hoy? Como decíamos anteriormente, ¿en qué momento buscamos a Dios? Quizás es aquí donde tenemos que considerar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si pensamos en eso, ¿en qué momento buscamos a Dios? Vamos a responder claramente esta oración desde la profundidad. Jonás sometido a tribulación, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo está tu relación con Dios para poder recibir de Él la ayuda? Es ahí donde Hebreos también nos hace meditar. Ahora bien, cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 18, podemos considerar lo siguiente. Salmo 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mira el salmista. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Se dan cuenta? Podemos invocar a Dios en todo momento. Pero el salmista también aquí, desde su angustia, desde el fondo de su tribulación, clamó a Dios. Lo maravilloso que es, Él oyó mi voz desde su templo. O sea, Dios escuchó la voz de aquellos que le claman. Porque Dios escucha la oración, queridos hermanos. Dios escucha nuestro clamor. Escucha cuando nosotros vamos a Él en búsqueda de ayuda, en búsqueda de respuestas para nuestra aflicción. Jonás, a pesar de toda esta tribulación, tuvo que esperar cierto momento difícil en su vida para poder clamar al Señor. Hoy nosotros tenemos el ejemplo de Jonás para ver que tenemos tiempo antes de caer en ese momento de tribulación. No esperemos la dificultad, no esperemos el tiempo complejo. Seamos capaces de reconocer en Dios el ayudador oportuno, como decía Hebreos. Ahora bien, el Salmo 66, versículos 17 al 20, nos recuerda lo siguiente.
A él clamé con mi boca y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Qué maravilloso. A pesar de todo lo mal que se portó Jonás, vamos a darnos cuenta posteriormente, Dios atendió la oración de este hombre desobediente, de este hijo rebelde a la voluntad del Padre. Porque Dios es bondadoso, es lleno de misericordia, pero aún así no somos capaces de volvernos a Él. Querido hermano, a pesar de todo lo bueno que es Dios, no somos capaces de reconocer nuestra condición e ir a Él y pedir perdón y hacer su voluntad. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Qué estás viviendo? ¿Dificultad de trabajo? ¿Estás pasando por problemas en tu matrimonio? ¿Algún hijo con problemas de salud? ¿Algún familiar que está con dificultades? ¿O tú mismo puedes estar enfermo? Clama a Dios. Él escucha tu clamor, escucha tu oración y va a ti para asistirte, para levantarte como un escudo, como una fortaleza. Continúa nuevamente Hebreos hablándonos en el capítulo 10. Leímos hace un rato en el capítulo 4, pero en el capítulo 10 de Hebreos vamos a encontrar lo siguiente, del versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Recordemos que en la antigüedad había que ir al sumo sacerdote, llevar el cabrito, el corderito, la ofrenda para que fuera sacrificada. Hoy no, hoy tenemos esta libertad de llegar delante de Dios en cualquier momento, de cualquier forma, de pie, de rodillas, hasta acostado. Podemos clamarle en cualquier forma física y Él nos escuchará, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Voy a incluir el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Dios siempre es fiel. Dios está dispuesto a atender nuestras necesidades, pero tenemos que ir a Él. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestra santificación. El pecado se adueña de nosotros, queridos hermanos. Satanás busca dañar al pueblo de Dios, busca dañar al creyente en Jesucristo y apartarlo de la senda para la cual fue llamado. ¿Cómo estás dejando que Satanás obre en tu vida? Es imposible que lo dejes actuar. A Él tenemos que revelarnos y buscar a Dios, ir a Él, para que como Padre amoroso nos reciba y atienda nuestras oraciones. Tengo también aquí el Salmo 51, un salmo que debe llenar nuestra vida en forma permanente. En algunas congregaciones se usa en el tiempo de la Santa Cena. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo de David, el Salmo que muestra un arrepentimiento profundo por el pecado cometido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la condición. El reconocimiento de nuestra maldad, el reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios permite recibir perdón. Pero para eso tenemos que tener esta oración desde la profundidad. ¿Cómo estamos llegando delante del trono de Dios? ¿Qué estamos haciendo para tener esta comunión? Decía Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llegará el momento, cuando sea arrebatada la iglesia a la presencia de Dios, que ya no será la misma manera ni la misma forma para llegar delante de Dios. Hoy, en el tiempo de gracia, tenemos la oportunidad de llegar libremente a través de Cristo Jesús al Padre, al Dios Todopoderoso. ¿Pero qué estás dispuesto a hacer?
¿Dejarás que esta tribulación te someta? ¿Dejarás que la tribulación te cargue y te impida levantarte? Hoy es un tiempo especial para buscar el rostro de Dios, para buscar su voluntad, para hacer lo que Él ordena, purificando nuestros corazones. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro, ayuda. No importa por lo que estés pasando, Dios te puede ayudar, Dios te puede sostener. Y te invito cariñosamente, hermano, para que tú puedas recibir el amor de Dios. Búscale con vivo afán, busca su dirección. Esta oración nos muestra cómo Jonás necesitaba de Dios, pero no recapacitó sino hasta cuando estuvo en la adversidad. Jonás considera su destino y recién ahí recapacita en buscar a Dios. Hoy la pregunta que quiero dejar: ¿cuál es nuestro destino sin Cristo? ¿Has pensado en aquello? Si no dejamos a Cristo obrar en nuestra vida, ¿cuál será nuestro destino? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todo el mundo era pecador. Pero en Romanos 6:23, la palabra de Dios nos da una esperanza. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, pero hay una esperanza. La paga de ese pecado es la muerte, pero el regalo de Dios a través de Cristo es la salvación. Jonás considera su destino en medio de la mar, en medio de ese gran pez, la muerte, y elevó su súplica a Dios, elevó su oración para reclamar ayuda, para solicitar de Dios el socorro. ¿Qué creen que ocurrió? Dios escucha la oración. Te invito cariñosamente para no desmayar, para seguir adelante, confiado en la promesa del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar cada día de su beneficio. Oramos. Bondadoso Padre, gracias damos por este tiempo de estudio en el cual podemos meditar en su palabra, considerando lo maravilloso que usted es para con sus hijos, atendiendo nuestras oraciones. Fortalézcanos de día en día y protéjanos de todo mal. Que su Santo Espíritu nos ilustre cada día a través de su palabra para, Señor, considerar su voluntad y lo que usted espera de nosotros. Ayúdenos a ser fieles, y si hay en nosotros un pecado que no hemos confesado, que estamos luchando con él, ayúdenos a limpiarnos de él para lograr alcanzar la santidad que usted pide de nosotros. Rogamos, Señor, en esta hora su bendición y dirección a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les atienda y les permita disfrutar de sus beneficios.